Muy bien, entonces, como les decía, la clase pasada empezamos a explorar las características fenomenológicas de las interacciones débiles. Recuerden que por fenomenológica, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Ah, bárbaro, gracias. Bueno, por fenomenológico me refiero a las características que uno observa y tratar de dar una descripción en función de eso, de lo que uno observa, ¿no? No de proponer una teoría de entrada fuera, desconectado de la realidad, sino de tratar de inferir las características que uno pueda describir de las observaciones experimentales que uno hace. La clase de hoy vamos a hablar sobre unificación electrodébil y les comento un poquito más el futuro de lo que vamos a ver. El jueves que viene vamos a hablar de un tema que se llama ruptura espontánea de la simetría, que en castellano es lo que se llama mecanismo de Higgs. Le vamos a dedicar la clase que viene a la idea conceptual de qué es, y la clase del martes que viene a ver cómo aplica esa idea en la unificación electrodébil. O sea que la clase de hoy y la clase del martes que viene van a estar bastante ligadas entre sí. Por ese motivo, la idea de la clase de hoy es darles una idea conceptual de cómo es que, de por qué uno puede unificar la interacción electromagnética y la interacción débil, y la idea conceptual de cómo hacerlo. Y una vez que sepamos qué es el mecanismo de ruptura espontánea, que vamos a ver el jueves, el martes que viene vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que se hace esta unificación electrodébil. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que les quería comentar es que el archivo que les mandé hoy por el campus virtual, leyéndolo ahora al mediodía antes de comer, me di cuenta que tenía varios errores de edición, cosas que faltaban, cosas que no estaban del todo bien escritas, así que el PDF que vamos a ver ahora no es exactamente el mismo que les mandé, e igualmente el jueves cuando les mande el nuevo PDF va a tener todas, como estoy acumulando cosas, van a tener las correcciones ya implementadas. Muy bien, entonces el tema de la clase de hoy es ver si se pueden unificar dos interacciones, la interacción electromagnética y la interacción débil. Y uno se preguntaría por qué es que uno quiere hacer eso, y hay dos posibles respuestas que se me ocurren en orden cero. La primera es que ustedes ya tienen la experiencia de unificar interacciones, ¿no? El electromagnetismo es una interacción, pero que ustedes saben muy bien que se puede manifestar de varias maneras, ¿no? Hay fenómenos eléctricos, como por ejemplo la electrostática, que se describe de una manera particular y que pareciese ser que no tiene demasiada relación con los efectos magnéticos, ¿no? ¿Por qué se mueve una brújula y por qué se atrae un electrón cuando hay un protón? Parece ser que son cosas distintas, y son dos fuerzas distintas, pero uno las puede describir como una única interacción que llamamos electromagnética. Entonces, de la misma manera que hicimos una unificación electromagnética, vamos a ver que uno puede unificar la interacción electromagnética y la débil. Entonces, un porqué es que a uno le gustaría tener una descripción única que describa distintos fenómenos a la vez. Y la otra es que, como vamos a ver, hay indicios de que eso se puede hacer y que tiene sentido para solucionar ciertos problemas que tiene interacción débil que vimos en la clase pasada, el formalismo que vimos en la clase pasada para escribir interacción débil. Nos hagamos un repaso de qué es lo que vimos en la clase pasada. Resumen de Gage no abeliano no es, entonces creo que página 49. Muy bien. Resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, como les dije en la clase pasada, vimos las características fenomenológicas más importantes de la interacción débil. Y nuestro caballito de batalla fueron los neutrinos, para entender esta interacción, porque los neutrinos son partículas que tienen una característica interesante, que es que no tienen carga eléctrica, entonces no interactúan electromagnéticamente, no tienen carga de color, o sea que no interactúan vía la fuerza fuerte, no tienen masa, o sea que no interactúan con la interacción gravitatoria. Entonces de las cuatro fuerzas, tres
los neutrinos no interactúan con esas tres interacciones. Entonces solo pueden interactuar si lo hacen con la fuerza débil. Entonces si uno quiere estudiar la fuerza débil, es bueno empezar por los neutrinos que solo interactúan de esa manera. Vimos que las interacciones débiles, cuando uno las compara las compara con la interacción electromagnética y la fuerte, vimos que las vidas medias de los procesos que involucran interacciones débiles son órdenes de magnitud más grandes, y la vida media está vinculada con la sección eficaz. O sea, cuando la vida media de algo es grande, significa que la probabilidad de que ese algo interactúe es muy poquita, de modo tal de perdurar en el tiempo. Entonces, vidas medias muy grandes están correlacionadas con secciones eficaces muy chicas. Entonces, como la vida media de las interacciones débiles es muy grande, significa la sección eficaz es chica, significa la probabilidad de que ocurra un proceso débil es chica comparada con las otras dos interacciones, ¿no? Y el punto de partida lo planteamos la clase pasada con la idea de Fermi de casi un siglo atrás, de tratar de describir los decaimientos beta, ¿no? Entonces, Fermi propuso un modelo que fue fenomenológico, en el sentido que no dijo, voy a partir de un conjunto de axiomas y a partir de ahí construye una teoría, sino que observó resultados experimentales y trató de ver cómo moldear algo que describa eso, sin entender el por qué. Entonces, la manera de proceder de Fermi fue copiar un proceso bien entendido, que es el scattering en el electromagnetismo, ¿no? O sea, si uno tiene dos partículas cargadas que interactúan electromagnéticamente, cambian su dinámica justamente por la interacción electromagnética. Y eso es algo que estaba muy bien entendido en la época que Fermi propone su modelo, ¿no? Entonces, el elemento de matriz que describe la amplitud de probabilidad de que un electrón y un muón hagan scattering por interacción electromagnética se escribe como el producto de la corriente de Dirac del electrón por la corriente de Dirac del muón, donde la corriente de Dirac es lo que nosotros ya vimos, es la carga psi techo gamma mu psi, donde psi pertenece al muón en la corriente del muón y al electrón en la corriente del electrón. Multiplicado por un factor que da cuenta de cómo contribuye el fotón, que es el otro jugador en este partido, y contribuye con un factor 1 sobre Q cuadrado, donde Q es el impulso del fotón, ¿no? Entonces, cuando el impulso es muy grande, la probabilidad es muy pequeña, la probabilidad de que el electrón y el muón interactúen mucho, para energías muy altas, esta probabilidad, tiene una cierta dependencia. Entonces, ese factor 1 sobre Q cuadrado tiene un nombre y se llama propagador. Y en el marco de cómo estamos encarando nosotros el curso, este propagador es un galerazo. O sea, esto viene de una cuenta que me lleva a una clase, entonces no la hago, porque me parece que no vale tanto la pena. Y el resultado es que en este diagrama de Feynman, dar cuenta de cómo contribuye un fotón de momento Q, el resultado es un factor 1 sobre Q cuadrado. Entonces, esta es la descripción de un fenómeno electromagnético con QED. Lo que propuso Fermi es copiar eso, ¿no? Fermi piensa, bueno, el decaimiento beta, un protón se transforma en un neutrón, un neutrino y un positrón. Entonces, si ese positrón del estado final yo lo paso al estado inicial, entonces pasa como su antipartícula, como si fuese una ecuación. Entonces el proceso que está graficado, un protón y un electrón interactuando de modo tal de transformarse en un neutrino y un neutrón, es básicamente una versión del decaimiento beta, y él quería explicarlo. Entonces dice, bueno, no tengo idea, pero voy a copiar lo que sé del electromagnetismo y vamos a ver si funciona. El tema es que le funcionó a él. Le funcionó en el sentido que las predicciones de este modelo se condicen con lo que uno observa experimentalmente. Entonces lo que propone Fermi es decir, bueno, si el electromagnetismo, la amplitud de probabilidad de este proceso es el producto de corrientes de Dirac, bueno, voy a Gustavo, hacer... una pregunta. La forma del propagador tiene que ver con cómo decae la intensidad del campo magnético en función de la No, distancia.
No, ¿no? no tiene que ver con eso. Tiene que ver hacer una cuenta en teoría de perturbaciones. Pero O- parece un 1 sobre R cuadrado, no tiene nada que ver. Ok, ok. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, entonces, Freud propone el producto de dos corrientes, ¿no? La corriente de la rama de arriba y la corriente de la rama de abajo, ¿no? Donde en las interacciones débiles se observó experimentalmente, o sea, la evidencia es tal que las interacciones débiles se dan siempre entre pares de partículas bien definidos. O sea, donde hay un protón en una interacción débil, también hay un neutrón vinculado. Cuando hay un electrón, también está su neutrino, ¿no? Entonces, estas corrientes de Dirac son entre pares de partículas bien definidas, entre protón y neutrón, no entre protón y un electrón, por ejemplo, ¿no? Y estas corrientes se escriben de la misma manera, ¿no? Entra un protón, entonces tengo la psi del protón, el gamma mu y el psi techo del neutrón, de la misma manera que tenía las corrientes de Dirac. De manera análoga, no de la misma manera, porque las partículas en la corriente de Dirac de electromagnetismo son la misma, mientras que acá las partículas cambian, ¿no? Pero la forma de describirlo que propone Fermi es la misma, ¿no? Es el producto de la corriente de la rama de arriba, en la que un protón se transforma en un neutrón, por la corriente de la rama de abajo, en la que un electrón se transforma en un neutrino. Y dice, bueno, no tengo idea de quién es el mediador, no sé si esto está mediado por algo, entonces pongo un factor constante, que lo llamo un acoplamiento efectivo, lo llamo G de Fermi, que uno puede medir experimentalmente, ¿no? Porque si uno mide este proceso, la sección eficaz, es una función de esta constante, entonces midiendo puedo ajustar, y una vez que tengo G de Fermi puedo predecir otros procesos. La historia es que este modelo funcionó muy bien en los años 30, 40, en circunstancias en que la energía que uno podía alcanzar en aquella época no era suficientemente alta. Entonces, para bajas energías, este modelo de Fermi funcionó muy bien, gozó de mucha popularidad. Pero es un modelo efectivo, porque no explica el porqué de esto. Dice, copio algo y funciona y estamos felices. Otra cosa que vimos en la clase pasada fueron ciertas mejoras que le hicimos al modelo de Fermi, porque con el correr de los años se apareció evidencia experimental vinculada a interacción débil nueva que hay que incorporar. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que vimos? La primera es que habíamos visto que los neutrinos violan paridad, y yo la clase pasada les conté muy por arriba un experimento que mostró exactamente eso, que los neutrinos son siempre left, en el sentido de que el spin está siempre orientado en la dirección opuesta a la dirección del movimiento del neutrino, ¿sí? Es una observación empírica. Y eso se puede arreglar fácilmente agregando en el elemento de matriz del slide anterior el proyector sobre quiralidad left. O sea, si yo pongo el 1 menos gamma 5 sobre 2, multiplicando al elemento de matriz que vimos recién, entonces ahora la teoría explícitamente viola paridad, y esto funciona muy bien con el hecho experimental, es que los neutrinos son left. Fácil eso de agregar. La otra, si hubiese un mediador, si hubiese una especie de fotón de la interacción débil, entonces ese bicho tendría que tener carga eléctrica, porque como vimos en el slide anterior, el protón se transforma en un neutrón. Y si intercambiase esa información con algún mediador, ese mediador se tiene que llevar la carga del protón y dársela a otro. Dársela al electrón, que tiene carga negativa, para transformarse en neutrino, que tiene carga C. Entonces, si hubiese un mediador de interacción débil, tiene que tener carga eléctrica. En la clase pasada vimos que si el acoplamiento a la interacción débil, que es esta letra G, fuese del orden del acoplamiento de la interacción electromagnética, o sea, si la interacción débil y la electromagnética fuesen igualmente intensas, la consecuencia es que entonces ese mediador tiene que tener masa, y una masa muy grande. La masa predicha, si este fuese el caso, si la intensidad de la interacción débil y la electromagnética fuesen la misma, entonces la masa de ese mediador tendría que ser del orden de los 100 gigaelectronvolts. Y en la década del 80 se descubrieron esas partículas, y la masa medida de esas partículas es 80 y 90 gigaelectronvolts, muy cerca de 100. Con lo cual eso da un indicio de que la interacción electromagnética y la débil son muy parecidas en intensidad, ¿sí? Pero, no obstante,
la sección eficaz de una y otra son orden de magnitud distintas, y eso se debe a que este bosón, este mediador, tiene que tener una masa muy grande, a diferencia del fotón que no tiene masa, ¿sí? Y la otra cosa que vimos la clase pasada para corregir del modelo de Fermi tiene que ver con el hecho de que ya en la década del 50, al 60, se observó lo siguiente. Como habíamos dicho, la interacción débil se da entre pares de partículas bien definidos, ¿no? Entre el par neutrino-electrón-electrón, neutrino de muón con muón, neutrino de tau con tau. No aparecía ninguna interacción débil que mezclara el neutrino tau con el muón, por ejemplo, o con el electrón, o con el neutrino electrón. Eso no ocurría en la naturaleza. O sea, siempre entre estos pares de partículas, llamémoslo dobletes de partículas. Y con los quarks pasaría lo mismo, ¿no? El U con el D, el C con el S. Pasa lo mismo casi siempre, pero había procesos un poco raros en los que el quark U no se vinculaba con el D, sino con el D y a veces con el S. Entonces, una manera de arreglar eso es decir que existe mixing, o sea, una especie de mezcla entre los quarks de arriba y los quarks de abajo de estas familias, donde el D no es el compañero del U, sino que es un D', que es una combinación lineal del D, del S y del bottom, ¿no? O bueno, en este slide yo considero solamente dos familias, el U, el D y el C y el S. Y lo que se observa es que el U se mezcla con el D y además con el S. Entonces, para respetar esta idea de que la interacción débil es entre dobletes, entonces el U, digo que se vincula solamente con el D', pero que este D' no es el D, sino que es una combinación del D y del S. Y la manera de combinarlos es decir que, bueno, que bueno, no lo escribí acá, ¿no? Pero que el D' es una combinación lineal del D y el S, y estos son los factores de esa combinación lineal, que dependen, es una matriz de rotación, que cambian D y S a D', S'. Y en ese sentido sí se respeta que el U se vincula con el D' y el C con el S'. Y vimos la manera de corregir la corriente de modo tal de incorporar esto del mixing. ¿Está bien? Entonces, ahí terminó lo que vimos la clase pasada, y entonces, si lo piensan, son descripciones de observaciones experimentales y tratar de describir un modelo, de poner en lugar un modelo que describa estas interacciones de manera correcta. Y eso es este modelo de Fermi mejorado. ¿Tá? Pero si nos remontamos unas clases atrás, veníamos con ímpetu tratando de construir teorías de gauge, ¿no? Y vimos la teoría de gauge del grupo U1 que nos dio el electromagnetismo, UED, y vimos una teoría de gauge SU3 de color que nos dio la interacción fuerte, o QCD. Y estaría buenísimo si pudiésemos encontrar la manera de hacer algo análogo a lo de QCD y QED, pero para la interacción débil. Entonces, una cosa interesante para ir por ese camino, sí. Perdón que te interrumpa. En el slide, en el primero, antes de hacer una consulta por el chat, quizás es un detalle, pero quería preguntar por qué motivo los mu están como invertidos. Digamos, primero aparece el que está abajo como el covariante, digamos. No sé si eso de casualidad No, o... por ningún motivo, y además recordad que X mu por X mu con el mu arriba y el mu abajo es lo mismo que X mu con el mu abajo, el mu arriba. Ok. O sea, tener uno arriba y otro abajo es completamente indistinto. Digamos, podés permutar, porque esto implica una suma, ¿no? Una contracción. Claro, está bien. ¿Está bien? Está bien, gracias. Bárbaro. Muy bien, entonces, un detalle importante que se descubrió a principios de la década del 70 en un experimento que se llamó Gargamel, y ahí les puse la referencia, se observó lo siguiente. Acá hay dos diagramas de Feynman. El primero de la izquierda es uno que nosotros ya conocemos, ¿no? Es un proceso en el que un scattering electrón-neutrino, ¿no? Donde el electrón, esta es la corriente que ya conocemos, el electrón se transforma en un neutrino, y entonces tiene que haber un mediador que se lleve esa carga, y un neutrino que se puede transformar en un electrón, y esto cierra perfectamente. Esta es una J, esta es otra corriente, y el mediador. Y esto está descrito por el modelo de Fermi, ¿no?
Y las partículas se dan entre dobletes bien definidos y hay cambio de partículas. Pero también se observó el diagrama de Feynman de la derecha, que es un proceso débil, porque es un scattering de un neutrino, y los neutrinos solo interactúan en interacción débil, como ya vimos. Entonces, este proceso de scattering electrón-neutrino en el estado inicial, electrón-neutrino en el estado final, ¿sí? Pero donde el electrón de alguna manera cambia su cinemática interactuando con otro bosón, que no es ninguno de estos que yo llamé W, que tienen que tener carga, en este caso carga positiva, por ejemplo, sino por un bosón que no tiene que tener carga, porque fíjense que el neutrino no tiene carga, y se va como un neutrino que tampoco tiene carga, con lo cual este mediador no puede llevarse carga eléctrica. Y en la otra rama lo mismo, es el electrón que de repente recibió una patada de TZ0 y cambió su dirección, pero sigue siendo el mismo electrón, entonces no hubo una pérdida de carga. Entonces tiene que haber otro bosón de la interacción débil, que a diferencia de los otros que tenían carga eléctrica, este no lo tiene, ¿no? Y este proceso se observó. Experimentalmente entonces uno se da cuenta que tiene que haber además otro mediador de la interacción débil para que exista la descripción de este proceso. Gustavo, perdón que te interrumpa. ¿Por qué sabíamos que los neutrinos solamente interactúan vía interacción débil? O sea, ¿o es algo experimental? Las dos cosas. Primero, que no tienen carga eléctrica los neutrinos. Si vos pones un neutrino y pones un campo electromagnético bestial como el Sol, el neutrino pasa inalterado. No cambia su cinemática, no interactúa con cosas que tengan carga eléctrica. O sea, él no tiene carga eléctrica. Tampoco tiene carga de color. Un neutrino pasa con un hadrón y ni se entera. Las cosas que tienen color al neutrino no le interesan. Entonces, como no tiene carga eléctrica ni tiene carga de color, no puede interactuar electromagnéticamente ni vía la interacción fuerte. Perfecto, gracias. Y por otro lado, la masa del neutrino es casi nula, es nula a los efectos de lo que estamos viendo, con lo cual tampoco interactúa gravitatoriamente. Entonces, de las 4 fuerzas, con 3 no puede interactuar. Entonces, siempre que hay un neutrino y cambie su dirección, la única posibilidad que le queda es haber interactuado vía la fuerza débil. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, parece ser que entre la clase pasada y esta hay muchos cabos sueltos, ¿no? Para si uno quiere hacer una teoría, donde uno entienda las cosas, estaría bueno tratar de generar un formalismo que pueda albergar este tipo de observaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una teoría formal que describa esta fenomenología? Entonces, lo primero es una observación de que todas las cosas que estuvimos describiendo la clase pasada, de que charlamos muy brevemente recién, uno la puede describir pensando lo siguiente: si la interacción débil se da entre pares de partículas bien definidas, yo podría generarme un campo de Yang-Mills, entre comillas, ¿no? Que recuerden que Yang-Mills era el lagrangiano de muchos campos, ¿no? De n campos. Entonces, si se agarrase n igual a 2, tendría el lagrangiano de 2 campos, que los pongo como un vector columna, ¿no? De esos de las funciones de los campos de Dirac de esas partículas. Entonces, como la interacción debe ser entre dobletes, voy a considerar un campo, ¿sí? Phi mayúscula, que tenga en cuenta que uno tiene el neutrino electrónico y el electrón, o el otro doblete era el neutrino muónico y el muón, o el neutrino de tau y el tau, o el quark U y el de prima. ¿Sí? Y además la interacción débil era la componente left de esos campos, o sea, es esto multiplicado por el proyector P left, ¿no? Entonces es una pequeña observación. Entonces, si tengo un campo de esta pinta, o sea, un campo de campos, entonces yo podría además describir su versión techo, ¿no? Que es conjugado, traspuesto, multiplicado por gamma 0. Ese sería simplemente estos bichitos de acá abajo, ¿no? Bien. Entonces, si lo pienso así, la corriente recuerden que la clase pasada vimos 2 corrientes de Dirac. Una corriente de Dirac en la que aumenta la carga, ¿no? Por ejemplo, tengo un electrón que se transforma en un neutrino, la carga aumentó, y eso es porque entonces al mediador tiene que tener carga eléctrica a la opuesta del electrón. Entonces, esta es una corriente y esta es la otra corriente, la que disminuye la carga, ¿no? Entonces el mediador que interactúe con estos bichos tiene que tener carga negativa. Entonces,
En el caso en el primer caso, la corriente la escribíamos como la partícula que sale, o sea, el psi techo, gamma mu, p left, psi. ¿No? Esa era la corriente del modelo de Fermi. Es la misma corriente del electromagnetismo, pero cambiando el tipo de partículas y agregando este proyector p left. Nos olvidamos del mixing y ese tipo de cosas para hacer las cosas más sencillas ahora. Entonces, el psi del electrón a la derecha corresponde a la partícula que entra en este diagrama de Feynman, y el psi techo del neutrino electrónico corresponde a la partícula que sale, ¿sí? Y esta es la corriente que hay que multiplicar por este campo W mu, que no lo estoy escribiendo acá, porque estoy escribiendo simplemente la corriente. ¿Está bien? Entonces, la clase pasada habíamos llegado a la conclusión que la corriente de Dirac que uno tiene que poner en el modelo de Fermi para este proceso es este bicho de acá. ¿Sí? Y recuerden que este operador p-left transforma en left a los dos campos. Porque recuerden que como p-left es un proyector, p-left es lo mismo que p-left cuadrado. Ustedes ya deben haber visto, lo vimos en alguna teórica, que un p-left me transforma en left este bicho, y el otro p-left me transforma en left al bicho de adelante. Entonces, lo que estoy diciendo explícitamente, saco este proyector y digo que los dos campos son left, explícitamente. Entonces, psi techo, gamma mu psi, entre partículas left. Ahora, que es la corriente que vimos la clase pasada, la puedo escribir, simplemente me doy cuenta, lo puedo escribir de otra manera, como estos campos phi, que son dobletes de partículas, ¿sí? Este phi del electrón, gamma mu, una cierta matriz que llamo tau más, y el mismo campo phi del electrón. Recuerden que el phi del electrón era este doblete que tenía el campo del neutrino arriba, el campo del electrón abajo. Entonces, si esta matriz tau, entonces este es un vector de dos componentes de dos campos, y este es un vector de dos campos. Y si esta matriz tau más es esta que está acá, 0, 1, 0, 0, cuando hacen la cuenta de este vector de dos componentes, por esta matriz, me queda el elemento que vincula a la fila 1 y a la columna 2, o sea, al neutrino de electrón con el electrón. Entonces, simplemente darse cuenta que se puede escribir así. ¿Está bien? De la misma manera, de manera análoga, para la otra corriente, este J mu, ahora en vez de estar el electrón a la derecha, lo tengo al neutrino, que es la partícula que entra, y en vez de que sale el neutrino, ahora sale el electrón. Entonces intercambié los primeros campos, los campos. Otra vez saco el proyector p-left, digo que las dos componentes son left, y eso lo puedo escribir como el mismo vector de dos campos, ¿sí? Pero multiplicado por una matriz que ahora seleccione que el que entra es uno y el que sale es otro. ¿Está bien? Entonces simplemente esto es una observación de que las cosas se puede escribir así. Pero fíjense, si lo piensan un segundo, esto es un campo de varias componentes como el de Yang-Mills, gamma mu, una matriz, que por ahí sería el generador de una cierta simetría, y el mismo campo. Así se escribían los términos de interacción en el lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Y estas tau más y tau menos no son cualquier matriz. Si lo piensan, se parecen mucho a las matrices de Pauli. En efecto, son las matrices de subida y bajada del espacio de Pauli. ¿Sí? O sea, sigma 1 más menos i sigma 2, las matrices de Pauli me daban el sigma más menos, que acá lo llamo tau más menos, porque se me ocurrió. O sea que estas matrices, tau más y tau menos, se parecen mucho, son una combinación lineal del sigma 1 y sigma 2, que son las matrices de Pauli, que son los generadores del grupo SU2. Y el grupo SU2 viene muy bien para transformar campos de dos componentes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces uno puede dar una vuelta de tuerca más y decir, bueno, si la sigma 1 y la sigma 2 me ayudan para escribir las corrientes que vimos la clase pasada, la sigma 1 y la sigma 2, por completitud estaría bueno a ver qué pasa si con una sigma 3 puedo escribir algo más. Entonces escribamos una nueva corriente que sea el mismo campo de dos campos, el mismo vector de dos campos, el phi del electrón, ensanguchando a un gamma mu, y ahora sigma 3 en vez de sigma más, o sigma menos, o sigma 1, o sigma 2. O sea, agarrar sigma 3. Ahora, como sigma 3 es esta matriz,
¿sí? El 1, 0, 0, menos 1. Y cuando reemplazo este phi por los dos campos, el psi del neutrino, psi del electrón y la versión techo, y hacen esa cuenta matricial, me da dos términos. Uno que vincula al elemento 1, 1, o sea, el psi del neutrino, psi del neutrino, y otro que me vincula al elemento 2, que es el psi del electrón con el psi del electrón. Entonces me da un término que es una corriente, entra un neutrino, sale un neutrino, y la otra es una corriente, entra un electrón, sale un electrón. ¿No? Y esto se parece mucho a este scattering que yo les conté del diagrama de la derecha, ¿no? En el que entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un neutrón, y la interacción es una interacción débil. ¿Sí? Entonces, ese término viene muy bien para describir este término, que no, en principio yo les conté que existe naturalmente, o sea, uno lo observa experimentalmente, pero en el modelo de Fermi no teníamos manera de describirlo. No obstante, ahora vemos que si digo la sigma 1 y la sigma 2 me sirven para describir la J mu del W más y la J mu del W menos, de los dos vértices del slide anterior, de estas dos corrientes, el sigma 1 y el sigma 2 me sirven para esto. Bueno, el sigma 3, si lo agrego, me ayuda para el otro vértice que tengo que describir. Entonces, la sigma 1, la sigma 2 y la sigma 3 me permiten a mí definir tres corrientes, J1, J2, J3, que me ayudan a describir los tres procesos que vimos de la interacción débil. ¿Sí? Entonces puedo definir tres corrientes, J mu i, que son esta y las dos del slide anterior, que se escriben como este campo phi techo, gamma mu, los generadores de SU3 y la misma función. Pero esto, bueno, y las reglas de conmutación del grupo son las de las matrices de Pauli. Pero esto que está acá abajo a la izquierda no es ni más ni menos que la corriente de interacción en una teoría de Yang-Mills, donde el grupo de simetría es SU2. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles, que a mí ahora me parece evidente, pero estaría bueno que ustedes les haga un pequeño clic, ¿no? Que se den cuenta que las corrientes que armamos la clase pasada, de manera medio forzada, es decir, copio del electromagnetismo y tengo estos procesos, entonces quiero escribir de una manera robada del electromagnetismo, la idea, una manera de escribir corrientes que veo que existen experimentalmente. Y hoy les mostré otro proceso más, que es el scattering neutrino-electrón. Y lo que vemos es que, como la interacción débil se da entre pares de partículas, entonces, bueno, puedo escribir un doblete de campos, y que si esos dobletes de campos los transformo con la sigma 1, sigma 2, sigma 3, o si uso sigma 1, sigma 2 y sigma 3 para escribir las corrientes de Dirac, entonces tengo las corrientes exactas que vimos de la misma manera que describimos la clase pasada y que les comenté la clase de hoy. Perdón, Entonces, Gustavo, pero los vértices que habías descrito antes eran combinaciones, o sea, la tau era una combinación de la sigma i. sí, o sea sí. que vos podés combinar los vértices como quieras, porque te daría, con sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿no te darían vértices diferentes? Sí, con sigma 1, sigma 2, sigma 3 me dan vértices diferentes, pero la sigma 1 y la sigma 2, si pensás ese subespacio de SU2, la sigma 1 y sigma 2 forman una base que expande el mismo espacio que la sigma más y la sigma menos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en definitiva, estás describiendo la misma física. Lo que pasa es que, escrito en términos de la sigma más y la sigma menos, te es mucho más sencillo identificar una corriente con un W más y una corriente con un W menos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. En otra base Clarísimo. es la misma física, pero es mucho más difícil de darse cuenta que es qué. Claro, mi duda venía si vos podías de repente hacer combinaciones entre, no sé, el sigma 1 y el sigma 3, también haciendo un, no sé, tau prima más y tau prima menos, y podés, pero no vas a ver tan fácil el W más y el W menos. Exactamente, exacto. Claro, ¿sí? Y entonces puedo repetir esto, ¿cómo son las corrientes de Yang-Mills? Ah, bueno, recuerden que los términos de interacción
de Yang-Mills, los términos de interacción de Yang-Mills eran, a ver si, perdón, me voy a remontar al precámbrico a ver si encuentro, cuando vimos, ay, no lo tengo acá. Bueno, no lo tengo en este set de slides, entonces fíjense o refiéranse a cosas que vimos antes, pero el lagrangiano de Yang-Mills lo habíamos escrito como lo podíamos partir en tres pedazos: el lagrangiano de Dirac-Libre, más un lagrangiano de interacción entre los campos de gauge y los campos de Dirac, y un lagrangiano que dependía solo de los campos de gauge. El segundo término que describe el lagrangiano de interacción entre los campos de Dirac y los campos de gauge se podían escribir como esta J mu por el A mu, o por el W mu. ¿Sí? El lagrangiano de interacción es J mu W mu, donde J mu es este bicho, es este campo de Yang-Mills, que es un vector de campos de Dirac, gamma mu, los generadores del grupo que sea, y el mismo campo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el lagrangiano de interacción de Yang-Mills se escribe como J mu W mu, donde W mu son los campos de gauge, pero el J mu en particular se escribía exactamente igual. Era ensanguchar a la gamma mu y a los generadores con el campo de Yang-Mills, ese campo de n componentes. ¿Está bien? Y lo que estamos viendo es que para la interacción débil, los generadores, digamos, o las matrices que necesito para escribir bien las corrientes, no son ni más ni menos que las matrices de Pauli, las tres matrices de Pauli. Dos de ellas me dan las interacciones débiles cargadas, y la otra me da la interacción débil con el Z0 que no tiene carga eléctrica. La voy a llamar interacción débil neutra desde el punto de vista de carga eléctrica. Entonces, las corrientes de Dirac que tengo que escribir para describir la interacción débil, como vimos desde este modelo de Fermi, se escriben exactamente igual que las tres términos de interacción de lagrangiano de Yang-Mills de una teoría SU2. Ese sería mi pequeño resumen. ¿Cierto? Buenísimo. Ahí faltan los campos de gauge. Claro, exactamente. Faltaban los campos de gauge para que esto sea el lagrangiano de interacción. Esta es la corriente. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces podemos repetir. Ahora sí uno puede decir, o me parece a mí que no es del todo descabellado darse cuenta de que el grupo de simetría SU2 me ayuda a describir la interacción débil, ¿no? Y entonces veamos cómo funcionaría. Como la interacción débil se da entre pares de partículas, yo voy a escribir dobletes, ¿no? O sea, un lagrangiano, quiero hacer un lagrangiano de Yang-Mills de una simetría SU2. Entonces mis campos tienen que tener dos componentes. Y las dos componentes no las voy a escribir de cualquier manera. Voy a poner a una partícula arriba, la de carga más alta, y al par que uno observa experimentalmente que se relaciona con esa partícula en interacciones débiles. Por ejemplo, si tengo un neutrino de electrón, yo sé que la partícula que va a interactuar débilmente con él es el electrón. Si tengo un neutrino de muón, yo sé que el otro campo va a ser el psi del muón. Si tengo el campo de un quark U, el otro va a ser el campo de un quark D'. ¿Tá? Y en esta teoría, por lo menos para los leptones, o sea, para todo lo que tiene que ver con neutrinos, es la componente left. O sea, esta L de acá significa que esto está multiplicado por el proyector P left, ¿sí? Que me agarra solo la componente left de esas partículas. Entonces, si este es mi campo de una teoría de Yang-Mills, en el lagrangiano de Yang-Mills, los campos, recuerden que el lagrangiano de Yang-Mills es invariante ante una transformación de gauge del grupo S-UN. Eso lo demostramos en unas clases. Entonces ahora agarro SU2 para estos bichos. Entonces una transformación de fase SU2 es E a la I, una cierta constante de acoplamiento, los generadores, el alfa I, que es el parámetro que cambio, por o sea, el campo nuevo es el campo viejo multiplicado por esta transformación de fase unitaria
que es la transformación de gauge. En ese caso, el lagrangiano, escrito de esta manera, el lagrangiano de Dirac, ¿sí? Pero reemplazando al campo de Dirac por este campo de Yang-Mills, que es un vector de n campos, ya habíamos demostrado que es invariante ante esta transformación de fase. Un pequeño detalle es que en el caso del electromagnetismo, que era U1, el campo este phi era psi del electrón, y esta era la masa del electrón, por ejemplo. En el caso de SU3, este era el psi de los quarks U rojo, U verde y U azul, y esta es la matriz de el quark U rojo, U verde, U azul, que es el mismo quark, o sea, que tenga colores un grado de libertad que no cambia la masa. O sea, esta era una matriz identidad, tanto en QED como en QCD. Pero acá esta es la matriz de masas del electrón y el neutrino. El neutrino tiene masa 0 y el electrón tiene la masa del electrón. O sea que ahora esta matriz M no es una matriz identidad. Y eso rompe la invariancia de gauge. Con lo cual, estoy tratando de avanzar y me encuentro con un problema insoluble, ¿no? Porque ahora, para que esto funcione, tengo que decir las partículas no tienen masa. Pues si tienen masa, cagué, no tengo invariancia de gauge. Entonces, ese problema de la masa de las partículas lo vamos a patear para la clase que viene. Entonces, para el día de hoy, pensemos que las partículas estas no tienen masa, de modo tal que esta matriz es una matriz nula, la matriz trivial, con lo cual, bueno, el problema no lo tengo. ¿Está bien? Entonces, por el momento, por la clase, pensemos que, la masa de las partículas rompe la invariancia, pero lo voy a solucionar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, sigamos la hilación. Puedo pensar, entonces, a los dobletes de la interacción débil como campos de dos componentes, y me doy cuenta que puedo tener un lagrangiano de Yang-Mills dado por el grupo de simetría SU2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería SU2 para las interacciones débiles? Esta L es SU2 de quiralidad left, porque esto vale para partículas left nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer para garantizar lo que dije en la anterior? Para que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante estas transformaciones, tengo que pagar el precio de incorporar campos de gauge. ¿Sí? Tengo que incorporar campos que se arreglen de modo tal de que si yo cambio la fase arbitrariamente en lugar del espacio, el campo se retuerce de modo tal de que la descripción de la física sigue siendo invariante. Y eso, en otras palabras, era lo mismo que cambiar la derivada ordinaria de mu por una derivada covariante, que es la derivada ordinaria más los campos de gauge. ¿Sí? Y en realidad venían los campos de gauge multiplicados por sus generadores. Eso lo vimos cuando construimos el lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, provisto que yo haga este reemplazo, el lagrangiano de Dirac es invariante entre transformaciones de grupo de SU3. Entonces, como tengo... Perdón, SU2. Entonces, como el número de campos que tengo en cada campo de Yang-Mills es 2, son dobletes, entonces tengo 2 al cuadrado menos 1, tengo 3 campos de gauge. W mu I, W mu 1, W mu 2, W mu 3. Ahora, eso es si yo construyo, si me olvido de todo lo que vi y digo, quiero hacer un lagrangiano de Yang-Mills con el grupo de SU2. Muy bien, si tenés el grupo de SU2, tenés que, la receta era cambiar la derivada ordinaria por esta derivada covariante, tenés que introducir 3 campos de gauge, W mu 1, W mu 2, W mu 3. W mu 1 está asociado a la sigma 1 como generador, el W mu 2 está asociado al generador sigma 2, y el W mu 3 está asociado al generador sigma 3. Ahora, el sigma 3 me venía bárbaro porque para las corrientes neutras, el scattering, electrón, electrón, neutrino, neutrino, necesitaba el sigma 3, y entonces el sigma 3 viene fenómeno, el W mu 3 no lo toco. Pero el W mu 1 y el W mu 2, que están asociados al sigma 1 y al sigma 2, no se pegan exactamente con la fenomenología, porque para describir las corrientes cargadas, el W más y el W menos, necesito ese tau más y tau menos, que eran combinación lineal de sigma 1 sigma 2. Entonces hago la misma combinación lineal, ¿no? El asociado con sigma 1 era W mu 1, el asociado con sigma 2 era W mu 2, entonces si lo sumo y lo resto y lo multiplico por esta I,
hago la misma transformación que de sigma 1, sigma 2, ir a la base sigma más, sigma menos. Entonces, en vez de hablar de W1 y de W2, voy a hablar del W más y del W menos, que son campos de gauge que están asociados al mismo subespacio. Sigma 1, sigma 2, están vinculados con W1, W2, sigma más, sigma menos, que están vinculados con W más, W menos, y expanden el mismo espacio. Lo que pasa es que pensado así, se me pega muy bien con cómo teníamos escritas las corrientes en el modelo de Fermi. Fíjense que estoy yendo desde el lagrangiano de Yang-Mills hasta la descripción de la fenomenología que estuvimos viendo en la clase pasada y la clase de hoy. ¿Está bien? Entonces tengo tres campos de gauge, W1, W2, W3, que en realidad los escribo como W más, W menos, W3, expanden la misma base. Si seguimos en el lagrangiano de Yang-Mills, para que el lagrangiano quede invariante, los campos tenían que transformar de una manera muy particular. Entonces, el campo viejo se transforma en un nuevo campo, que es la derivada mu de alfa por el W mu i. Bueno, esto es un alfa i, esta a chiquitita tendría que ser un i, pero como el grupo SU2 es no abeliano, me aparecen la constante de estructura que me mezcla el campo i con el campo k. Esto simplemente es repaso de lo que vimos hace unas clases, ¿no? Cómo tienen que transformar los campos de gauge de modo tal de dejar mi variante lagrangiana. Más aún, vimos que al lagrangiano de Yang-Mills le podíamos agregar un término que dependa solo de los campos de gauge a través de la traza del G mu nu, que acá lo llamo W mu nu, ¿sí? Nos habíamos inventado un tensor que contraído consigo mismo era un lagrangiano que dependía solo de los campos de gauge, acá aparecen solo los W, y que era invariante de gauge e invariante de Lorentz. Entonces este W mu nu contraído consigo mismo, la traza de este bicho, es invariante de gauge e invariante de Lorentz. Cuando vimos el lagrangiano de Yang-Mills, la pinta que tenía este W mu nu es esta de acá. ¿Está bien? Que cuando lo contraigo consigo mismo me da términos que son cuadráticos en el campo, términos que son cúbicos en el campo, esto me da el vértice de 3 patitas, términos cuárticos en los campos W, que tienen que ver con el vértice de 4 patitas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este slide lo que estoy mostrando es qué tengo que hacer para tener un lagrangiano de Yang-Mills SU2. Y lo que veo es que los campos de gauge y las corrientes que vaya a escribir son exactamente las mismas que escribimos en el modelo de Fermi. ¿Sí? Entonces, ¿qué escribí acá? Claro, desde el punto de vista formal, lo que estoy haciendo para tratar de describir la interacción débil es lo mismo que vimos para QCD en particular. Estoy usando el grupo de simetría de SU2 y estoy aplicando la receta del lagrangiano de Yang-Mills. O sea, que es invariante de transformaciones de gauge, pero ahora con dobletes de partículas. Pero esos dobletes son distintos a los tripletes de SU3 de color, porque en SU3 de color era el mismo quark, por ejemplo un quark U, que puede estar en estado rojo, verde o azul, pero es el mismo quark. Mientras que acá, en SU2, estoy poniendo un doblete de partículas, pero que no es la misma partícula. ¿Sí? Es el neutrino, electrón y el electrón. Son distintas partículas que están en el doblete, pero la mecánica del lagrangiano funciona igual. Es el lagrangiano de Yang-Mills con los campos que yo estoy poniendo. Entonces, lo que estoy haciendo para tratar de encontrar una teoría de la interacción débil es lo mismo que hicimos para QCD, pero la simetría es un poco más rara. ¿Por qué? Porque en U1, cuando vimos QED, lo que hacíamos era, cambiaba la fase del campo de manera arbitraria en el espacio, y tenía que incorporar el campo de los fotones, que transformen de cierta manera, dejar el lagrangiano invariante. En SU3 yo cambio el color de los quarks, un quark rojo pasa a un quark azul, y eso significa que tiene que haber un mediador, un bosón de gauge, que es un gluón, que cambie el color de un quark rojo a uno azul, entonces que tenga color antirrojo y azul. ¿Sí? Pero el quark seguía siendo el mismo tipo de quark, un quark U.
Acá la transformación SU2 es lo que les acabo de decir. Yo mezclo, ahora tengo un neutrino, y no es que tengo un neutrino de un cierto color y pasa a ser un neutrino de otro color. O sea, lo que estoy haciendo es, agarro un neutrino, lo transformo en un electrón, en otra partícula, y sin embargo pido que el lagrangiano sea invariante, y efectivamente lo es. Por eso es que dejamos la interacción débil al final, vimos QD primero, QCD después, y la interacción débil. Cuando el proceso natural hubiera sido ver QD, después la interacción débil, que es SU2, y la interacción fuerte, que es SU3, porque SU2 es más sencillo que SU3, desde el punto de vista algebraico. Pero la física que está asociada a esta descripción es más difícil de entender para la interacción débil. Piensen si yo hace unas clases le hubiera dicho, bueno, la interacción débil se describe con SU2 left, y uno se preguntaría por qué left, y entonces es como más difícil si uno plantea el lagrangiano de entrada, y dice, bueno, el lagrangiano es invariante, pero las partículas cambian todas. Si tengo un neutrino, transformo un electrón, pero el lagrangiano sigue siendo invariante. Es como difícil de digerir de antemano. Por eso, para el caso de las interacciones débiles, fuimos de una manera distinta. Vemos primero cómo es la naturaleza, y después cómo la puedo describir con un lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Entonces, el resumen hasta acá es que si yo planteo un lagrangiano de Yang-Mills SU2 con estos campos, con este doblete de campos, que son dobletes en los que siempre aparece un par de partículas siempre las mismas. Cuando hay un neutrino y electrón, en el doblete aparece el neutrino, el electrón. Si el campo de arriba es un neutrino muón, el de abajo no tiene que ser cualquiera, tiene que ser su par, que es el muón. Y así sucesivamente. Y que si uno escribe las cosas así, entonces el lagrangiano de Yang-Mills de estos campos, de estos dobletes, me genera las corrientes que vimos en los slides anteriores. Y esas corrientes de los slides anteriores son las corrientes que describen bien la interacción débil del modelo de Fermi, como vimos en el modelo de Fermi. Entonces lo que vimos es, el modelo de Fermi describe bien las observaciones experimentales, lo fuimos emparchando para corregir cosas que con el correr de los años hubo que agregarle a ese modelo, y tenemos una descripción fenomenológica. Y ahora lo que estoy diciendo es, si me doy cuenta que puedo escribir los campos como dobletes, y utilizo toda la parafernalia de lagrangiano de Yang-Mills, los términos de interacción de lagrangiano de Yang-Mills son ni más ni menos que las corrientes que vi en el modelo de Fermi. Entonces, todo lo que vi del modelo de Fermi lo puedo escribir como un lagrangiano SU2 left. ¿Sí? Ese es el mensaje importante. ¿Está bien? Entonces, no obstante, hay un cierto problema, porque desgraciadamente la cosa no termina ahí. No es que la descripción de la interacción débil ya está, es un lagrangiano de SU2 left, con esos dobletes muy particulares de partículas. Y eso genera términos de interacción que son exactamente los mismos que describió Fermi, que describen bien los experimentos que uno hace. Desgraciadamente eso no es así. Y el porqué es el siguiente. El problema es que este formalismo que hicimos nosotros es SU2 left, es tasa L, que significa que las interacciones involucran solamente la parte left de las partículas, ¿no? Incluyendo la parte left de los electrones. O sea, en el doblete neutrino-electrón, en mi descripción de la interacción débil, lo que interactúa es la parte left del neutrino y la parte left del electrón. Sin embargo, experimentalmente, uno ve que las componentes right de los electrones también interactúan. Cuando uno hace un experimento de scattering débil, en el que un neutrino interactúa con un electrón y mide la quiralidad del electrón, o sea, se fija cuál es el spin del electrón relativo a la dirección de movimiento, se da cuenta que es indistinto. O sea, los electrones son tanto left como right. O sea que en las interacciones débiles, en nuestro modelo, solamente acoplan las componentes left de las partículas, pero en los experimentos, para los neutrinos solamente la parte left, porque eso es lo que uno ve en los experimentos, pero para los electrones no, la parte right también interactúa en la interacción débil. O sea que nuestra descripción de la interacción débil está bien más o menos, porque solo considera interacciones de las partes left, y uno en los experimentos ve que la parte right de los electrones también interactúan vía interacción débil.
¿cómo solucionar este problema? Es un serio problema, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Tengo una teoría, los términos van bien, describen bien las cosas, pero cuando uno hace el experimento, la parte right de los electrones también interactúa débilmente, y mi teoría es solo left, ¿no? Entonces hubo 3 señores que se llamaron Glashow, Weinberg y Salam. Creo que Glashow y Weinberg eran compañeros de doctorado, y Salam, no sé, creo que era más grande, por ahí era alguno de los directores de ellos. Pero estos 3 tipos, Glashow, Weinberg y Salam, y en particular a Weinberg yo le mandé un mail, es un tipo poco efusivo. Cuando yo estuve haciendo el doctorado, este tipo escribió 3 libros de teoría de campos, y se llama The Quantum Theory of Fields, la teoría de campos cuánticos, libro 1, 2 y 3. Y en uno el tipo con el que yo cursaba nos hacía hacer problemas del libro, y los problemas eran súper complicados, y en un caso nos pareció al chico con el que estaba estudiando y a mí que había un problema, que estaba mal escrito el enunciado porque el resultado no daba bien. Entonces le mandé un mail a Weinberg, premio Nobel, cuando estábamos en Estados Unidos, diciendo, me parece que en su libro tal, el ejercicio tal, está mal escrito el enunciado porque el resultado no se condice con la respuesta. Y le mandamos toda la resolución del problema. Y la respuesta del tipo fue sí. Sí, está mal, no dijo nada más. O sea que no es un tipo que hable mucho, pero cuando habla es importante. Entonces, estos 3 tipos, a los que le dio el Nobel en el 79, se les ocurrió una manera de solucionar este problema, de que la interacción, el formalismo que vimos recién, de la interacción débil acopla con partículas left, pero que en algunos experimentos se ve que la componente right de los electrones también está involucrada. Entonces, la solución que propusieron estos 3 tipos fue replantear el electromagnetismo, es decir, que el electromagnetismo, como lo vemos, no es el lagrangiano de QED. O sea, la descripción fenomenológica del electromagnetismo no está dada por el lagrangiano de QED, sino que hay otra interacción fundamental de la cual el electromagnetismo es parte, ¿sí? Es decir, lo que dicen es, el electromagnetismo y la interacción débil, como nosotros la vemos experimentalmente, no son por sí cosas separadas que uno pueda pensar como el grupo de simetría U1 del electromagnetismo y el grupo de simetría SU2 left para la interacción débil. Sino que, en realidad, lo que nosotros vemos como el electromagnetismo es una mezcla de una interacción U1 y una interacción SU2 left. Y la interacción débil también es el complemento de esa mezcla de esa interacción U1 y SU2 left. O sea que no es que el electromagnetismo es U1 y la interacción débil es SU2 left, sino que el electromagnetismo y la interacción débil son partes de una teoría U1, SU2 left juntas, de las cuales un pedazo de eso es el electromagnetismo como nosotros observamos, y en lo que queda es lo que nosotros vemos con la interacción débil, ¿sí? Entonces vamos a tratar de dar la clase y la clase del martes que viene, detalles de cómo es que funciona ese mecanismo. Antes de meternos en eso, pensemos si tiene sentido unificar al electromagnetismo a la interacción débil, no como 2 cosas separadas, sino como partes de una teoría más abarcativa que incluye a ambas interacciones. O sea que la interacción electromagnética y la interacción débil son partes de una única interacción que la contiene las dos. De la misma manera que la electrostática, digamos, es una fuerza que es muy distinta a la magnética, pero que son 2 aspectos distintos de una misma interacción que llamamos el electromagnetismo. Entonces ellos proponen esta idea y veamos si tiene sentido esta idea, y algunos indicios hay. La primera y más brutal es el hecho de que en las interacciones débiles, los mediadores de las interacciones débiles, el W más y el W menos, tienen que llegar carga eléctrica, ¿no? Ya lo vimos en la interacción débil, en el que el electrón se transforma en un neutrino, que la partícula con la que interactúa tiene que llevarse la carga del electrón. Entonces los mediadores, los bosones de gauge de la interacción débil tienen que tener carga eléctrica. Y si tienen carga eléctrica, necesariamente tienen que interactuar con el fotón.
porque justamente si una partícula tiene carga eléctrica, interactúa electromagnéticamente. Significa que los bosones de Gauge, de la interacción débil, interactúan con el bosón de Gauge de la interacción electromagnética. O sea que la interacción débil y la interacción electromagnética tienen que estar necesariamente vinculados entre sí. ¿Sí? Por otro lado, vimos que si el acoplamiento, la intensidad de la interacción débil y la intensidad de la interacción electromagnética son parecidas, los bosones de Gauge tenían que ser muy masivos. Y eso es lo que uno ve en los experimentos. Entonces, experimentalmente, el indicio que tengo es que todo es consistente con que la intensidad de la interacción débil y la intensidad de la interacción electromagnética son la misma, o sea que las puedo describir con un mismo acoplamiento. ¿Está bien? Esos son indicios, ¿no? Eso no es prueba de nada, pero son ideas que empiezan a rumbearnos por el camino correcto, es decir, que la interacción electromagnética y la interacción débil no necesariamente tienen que ser cosas separadas. ¿Sí? Entonces, muy brevemente, ¿cómo es la idea de Glashow, Weinberg y Salam? Entonces, lo que hacen es proponer una mezcla de la interacción electromagnética y débil de la siguiente manera. Lo que dicen es que el lagrangiano de U1 no es exactamente el electromagnetismo, sino que es una interacción más general, otra interacción, cuyo campo de Gauge, en vez del fotón AMU, es otro fotón, le llamamos BMU. Hago un paréntesis, en la naturaleza uno ve el fotón, este BMU no tengo idea de quién es. ¿No? Por ahora lo que están diciendo estos tipos es que el lagrangiano es el mismo, pero que el campo de Gauge no es el fotón, sino que es otro campo de Gauge que llamo BMU. Y este BMU acopla, en esta teoría, de la siguiente manera. El lagrangiano de interacción que vimos de una simetría de Gauge es una cierta constante de acoplamiento por el campo techo, gamma mu y el campo. Si esto yo lo multiplicado por el BMU, ¿no? En función de lo que discutimos un ratito, el lagrangiano de interacción era la corriente de Dirac por el campo de Gauge. Entonces, en esta teoría U1, donde el campo de Gauge es este BMU, el lagrangiano de interacción va a ser BMU por la corriente de Dirac. Y las corrientes de Dirac las voy a escribir explícitamente, donde considero que las partículas, para hacerlo más sencillo, que las partículas que existen son solo un doblete de la interacción débil, es decir, el electrón y el neutrino. Entonces, tengo una corriente de Dirac que es el electron left, después otra corriente de Dirac que tiene que ver con el electron right, otra corriente de Dirac que tiene que ver con el neutrino left, y otra corriente de Dirac que tiene que ver con el neutrino right. O sea, lo que estoy diciendo es, tengo dos partículas, el electrón y el neutrino, pero los voy a descomponer en su parte left por un lado, en su parte right por el otro. Entonces tengo el electrón left, el electrón right, el neutrino left y el neutrino right. ¿Sí? Entonces, este es el lagrangiano de interacción, y lo multiplico por una cierta constante de acoplamiento a determinar. Este es un modelo en el que tengo ciertas constantes que tengo que fijar para decir cuál es el modelo. Y esa constante de acoplamiento, en vez de ser la carga eléctrica, que es la constante de acoplamiento electromagnética, es otra carga, y por eso la voy a llamar hipercarga. ¿Sí? Por eso le pongo la letra Y. ¿Sí? Entonces, estas Y son la hipercarga que acopla las partículas correspondientes. La hipercarga del electrón left, la hipercarga del electrón right, la hipercarga del neutrino left, la hipercarga del neutrino right, son cosas que uno tiene que determinar de alguna manera para decir cómo es mi modelo. En este modelo digo que las partículas left acoplan todas con la misma hipercarga, o sea que el neutrino y el electrón left acoplan con una hipercarga, la llamo hipercarga left entonces, que la componente right, la hipercarga right del electrón la llamo hipercarga right, porque la hipercarga del neutrino right es 0, porque recuerden que los neutrinos right no se observan. Entonces, esta corriente de acá no va a aparecer, y la manera de hacer que no aparezca es decir que la hipercarga es 0. A ver, una pregunta. ¿No pusiste ya el acoplamiento en G1? No veo la necesidad de... claro, lo que pasa es que este acoplamiento G1 es un acoplamiento general,
pero quiero distinguir qué le pasa de manera distinta a las partes left, a las partes right, al electrón y al neutrino. Quiero tener la libertad de poder determinar cómo es que acoplan estas cosas por separado. Por eso es que estoy diciendo el acoplamiento específico de cada una de estas partículas es el que sigue. Si lo quieren ver, este G1 es una constante, o digamos que el acoplamiento del electrón es G1 por I del electrón, es una cosa constante que afecta a todos por igual. Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a construir una teoría en el que voy a usar el grupo de simetría U1, entonces voy a tener un campo gauge B mu, y lo que digo es, escribo expresamente cómo son los términos de interacción en esa teoría. Pienso que tengo solo dos partículas, el electrón y su neutrino, entonces escribo las corrientes de Dirac, del electrón y del neutrino, pero además los descompongo la componente left y la componente right por separado. Muy bien. Por otro lado, voy a decir que también hay otro grupo de simetría que es SU2 left, y el formalismo es el que vimos tal cual lo que vimos recién, porque funcionaba bastante bien, ¿no? El formalismo que vimos de SU2 left para escribir una interacción débil funcionaba bien, salvo el hecho que no contemplaba la interacción de los electrones right. Eran toda una teoría left. Entonces el lagrangiano de interacción es la corriente de Dirac por el bosón de Gauge. La corriente de Dirac por el bosón de Gauge, la corriente de Dirac por el bosón de Gauge. No sé por qué es que escribí W mu 0. Entonces, veamos cómo es esto. Es una constante de acoplamiento. La corriente de Dirac que transforma el electrón en el neutrino, y eso tenía que ver con el W mu más. Después una corriente de Dirac que transforma el neutrino en un electrón, y eso venía asociado con el W mu menos. Y después tengo el scattering de neutrino-neutrino, de neutrino-electrón, neutrino-electrón, que era la corriente. Entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un electrón, y eso está multiplicado por el W mu 3. Este 0 debería ser un 3. W mu 3, W mu 3. Entonces, estos son los términos de interacción escritos de manera explícita para esta teoría SU2 left. Fíjense que en todos aparece la componente left, que es lo que vimos entre la clase pasada y la clase de hoy. Entonces, lo que dicen Weinberg y Salam y Glashow es que el lagrangiano de interacción es la conjunción de estos dos. O sea que estas teorías no están por separado, están juntas. Entonces, en particular, fíjense que el neutrino físico, perdón, me remonto unos slides atrás, si puedo, si me deja, sí, me deja. Este diagrama, ¿no? En este diagrama, que es una observación empírica en un experimento en la década del 70, a partir de ahí, después la evidencia experimental es gigantesca, el neutrino puede acoplar con un Z0, y este Z0 es un bosón al que se le midió la masa es 91 gigaelectronvolt, está muy bien medida, las características del spin, esta es una partícula que conocemos muy bien. Entonces a este le voy a llamar el bosón físico, el bosón de Gauge, que si yo voy y mido esta interacción, es el tipo que interactuó, ¿sí? Entonces ese bosón Z0 es el tipo que interactúa con esta corriente de Dirac, el psi-left. Entra un neutrino, sale un neutrino, y el tipo que interactuó con él es el bosón físico Z0. Pero en esta mezcla que hacen Glashow, Weinberg y Salam, en el que mezclan U1 y SU2 como una única teoría, ¿sí? Fíjense que hay dos términos que tienen neutrino-neutrino. O sea, está este término que tiene neutrino-left, viene multiplicado por el W mu 3 y el menos G2 sobre 2, entonces es este factor. Esto con esto me dan este término de acá, que es el único que tiene neutrino-left. Y el otro que tiene neutrino-left es este de acá. Este término tiene neutrino-left, gamma mu, neutrino-left, y viene multiplicado por menos G1 sobre 2, la hipercarga left y el B mu. Entonces, todo lo que esté multiplicando a la corriente de Dirac en la que entra un neutrino left y sale un neutrino left, tiene que ser el bosón físico que yo observo. Pero entonces, este bosón físico que yo observo en los experimentos
tiene una parte del SU2 left a través del WMU3 y una parte de U1 a través de este BMU. O sea que el bosón físico que yo observo es una combinación lineal de 2 de los 4 bosones de gauge de esta teoría U1 más SU2 left. Entonces, Weinberg, Glashow y Salam lo que dicen es que hay una interacción U1 genérica y una interacción SU2 left solamente. Pero la naturaleza no es así, porque si fuese así no tengo una descripción de la interacción débil. Entonces las mezclo a las dos. Y lo que digo es, la interacción débil que yo observo es una partecita de la parte de U1 y una partecita de SU2 left. Con los neutrinos está todo bien porque solo aparece el término neutrino left. Entonces la interacción débil solo acopla con los neutrinos left. Y eso está muy bien porque lo que queremos es que no existan neutrinos right. Pero, me pasé, no. Pero entonces, de la misma manera que tengo el Z0 como una combinación lineal del BMU y el W3MU, fíjense que si pienso al BMU y al W3MU como que expanden un cierto espacio, y Z0 es una combinación lineal de ellos, entonces tiene que haber un bosón ortogonal al Z0 que complemente el mismo espacio. Lo que digo es, si BMU y W3MU expanden un cierto espacio, entonces, y el Z0 es una combinación lineal de ellos dos, entonces tiene que haber otro objeto que sea una combinación lineal también del BMU y el W3MU, y que complemente al ZMU0 de modo tal de describir el mismo espacio. ¿Qué pasa? Tengo clase ahora. Te felicito. De gimnasia. Bueno. ¿No podés hacerlo en otro lado? Hemos abierto. Bueno, ok. Vamos a compartir, mi hijo tiene clase de gimnasia. Entonces, me voy a cambiar de lugar. Gracias. Perdón, ¿eh? Te perdono. Perdóname. Entonces, lo que digo es que puedo hacer un cambio de base donde paso de BMU a W3MU y en vez de BMU y W3MU paso una base que sea el Z0 y el BMU describía la interacción electromagnética, de modo tal de que me gustaría recuperar al fotón. Entonces, entre el Z0MU y el fotón, quiero expandir la misma base que expanden este BMU y el W3MU. Lo que estoy diciendo es que el fotón... Perdón, Carmen, pon en silencio, por favor. Lo que estoy diciendo entonces es que cambio de base de BMU a W3MU al Z0 y al fotón. ¿Sí? Entonces, la combinación ortogonal del ZMU, que es una combinación del BMU y el W3MU, la llamo al fotón, y va a afectar tanto va a afectar la componente left y right de los electrones, pero no a los neutrinos. Y el por qué que afecta la componente left y right de los electrones es que si el AMU es el complemento del ZMU que describe el mismo espacio, parte del AMU, o sea, el ZMU es una combinación lineal de BMU y W3MU, y el AMU, el fotón, es una combinación lineal también del BMU y W3MU. Pero a través del BMU va a interactuar, el fotón, el AMU, va a interactuar a través de la parte BMU con las componentes right de los electrones. ¿Sí? Entonces, en esta teoría vamos a hacer que los Z interactúen solo con la componente left de los neutrinos, pero con la componente left y la right de los electrones, que es lo que queríamos. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que... Hago una pregunta. Sí. Pero B y W, perdón, son partículas que vos dijiste que eran bien conocidas, ¿no? Por los experimentos. No, los que son conocidos son el fotón y el Z0. Ah, ok. Y sabés que y vos sabés que el Z0 y el fotón son muy parecidos, ¿no? En realidad no. No,
el fotón no es una partícula sin carga eléctrica. Claro, sí, perdón. Y el bosón, por ejemplo, bueno, el Z0 tampoco, el 0 significa que no tiene carga eléctrica, pero este interactúa débilmente, este interactúa electromagnéticamente. O sea, el AMU tiene parte, lo que estoy diciendo es, hago un modelo en el que tengo dos grupos de simetría que me forman un único modelo, donde esos dos grupos de simetría son el U1 de hipercarga, cuyo bosón de gauge es este BMU, y que interactúa con la parte left y right de los electrones, pero solo con la parte left de los neutrinos. Y después tengo un grupo SU2 left, que tiene tres bosones de gauge, que llamo WMU1, WMU2, WMU3, que interactúan solo con las componentes left del electrón y del neutrino. ¿Sí? Al WMU1 y WMU2 los transformo en el W más y el W menos vía esta combinación lineal. ¿Sí? W1 más menos I por W2, falta una I acá. ¿Sí? Toby, cerrá la puerta, hijo. Tobías. Entonces el W1 y el W2 los transforma el W más y el W menos. Pero al BMU y al W3MU los transformo en otros dos bosones de gauge, que los llamo el AMU físico, que yo observo, y el ZMU físico, que yo observo, que son una combinación lineal del BMU y del W3MU, y son ortogonales. Donde este bicho, el Z, acopla solo con la componente left de los neutrinos, pero a través del BMU interactúa con la parte right de los electrones también. Entonces, esto lo que hace es arreglarme el hecho de que la interacción débil era siempre solo entre las componentes left, y ahora a través de esta mezcla, el W3MU solo acopla con componentes left, pero el BMU acopla con componentes right. Entonces esto permite tener una interacción con la componente right de los electrones, que es lo que uno observa en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, este modelo de mezclar dos grupos de simetría en una única simetría, SU2 left por U1 de hipercarga, es lo que llamamos interacción electrodébil, donde la interacción electromagnética y la interacción débil no son cosas separadas, sino que son pedazos de una teoría más general, donde una parte es el electromagnetismo y el complemento de eso es la interacción débil. Y esto lo necesitamos hacer porque uno puede hacer una teoría U1 para QED, pero uno no puede hacer una que describe muy bien la fenomenología. Pero uno no puede hacer SU2 left para la interacción débil porque solo sería una teoría que acople con las partes left, pero uno de los experimentos ve que la parte right de los electrones también participa en interacciones débiles. Y este mecanismo permite mezclar una teoría que es solo left con otra teoría que es U1, pero de la mezcla, parte del U1 que acopla con las componentes right, lo uso para la descripción de la interacción débil a través de ZMU. Entonces, permito que los electrones right también acoplen bien la interacción débil. A ver si hay una pregunta. Lo que te asegura que el A no actúa sobre los neutrinos es que es ortogonal al Z y Z tiene interacción. Sí, exactamente. Bueno, lo que les conté es la idea de qué hacer y para qué. ¿Sí? ¿Qué hacer es, para qué? Yo lo que quiero es una teoría SU2 left, pero que acople además con la parte right de los electrones. Una manera de hacerlo es mezclar SU2 left con otra teoría y pedirle prestado los acoplamientos right a la otra para permitir que las componentes right de los electrones interactúen bien en interacción débil. Pero para que este modelo funcione tengo que ajustar un montón de cosas. Tengo que determinar quién es G1, quién es G2, quién es la hipercarga left, quién es la hipercarga right, de modo tal que cuando mire el acoplamiento del fotón, de este bosón de gauge a mu, el acoplamiento sea exactamente la carga eléctrica. ¿Sí? Y
que el acoplamiento del ZMU con las corrientes neutras o del WMU con las corrientes cargadas sea lo que uno mide en la naturaleza. O sea, este modelo no está fijo porque tengo que determinar qué relación tienen que tener entre ellos G1, G2 y las hipercargas. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 2 clases. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero transmitirles es la idea de cuál es el problema. El problema es que la teoría de pseudo left que podemos construir para interacción débil solo es left. O sea, solo acopla con las componentes left. Y en los experimentos uno ve que las interacciones débiles vía el Z acoplan también con las componentes right de los electrones. Y la manera de solucionar eso es decir esto, ¿no? Mezclar los dos grupos de simetría. Ahora, el detalle ahora es cómo hay que hacer, qué relación tienen que tener estos parámetros, de modo tal de que cuando yo mire la interacción del electrón con el AMU, la intensidad sea exactamente la carga eléctrica, que es lo que yo veo en la naturaleza, ¿no? Que la intensidad del acoplamiento es proporcional a la carga del electrón. ¿Tá? Entonces, los términos de interacción entre fermiones y campos de Gauge tienen exactamente la misma pinta que necesitamos para escribir la fenomenología. O sea, los fenómenos, o sea, el resumen de lo que acabo de decir nuevamente, es que los fotones se acoplan con la parte right y left de los electrones, de la misma manera que el Z0. El Z0 acopla con la componente right y la componente left de los electrones, a partir de su componente BMU. Pero el Z0 solo acopla con los neutrinos left, ¿no? Y eso justamente es lo que queríamos. Lo que queríamos es una teoría en la que tenga algo como el electromagnetismo, que acople con las componentes left y right de los electrones, algo como la interacción débil, que acople con la componente left y right de los electrones, y algo como la interacción débil, pero que acople solo con la parte left de los neutrinos. Y la manera de hacer eso es lo que discutimos en los slides anteriores. ¿Sí? Muy bien, como consecuencia de esta mezcla, además de las interacciones entre los campos de Gauge y los fermiones, también estaría bueno mirar la interacción de los campos de Gauge consigo mismo. O sea, cómo es el lagrangiano de los campos de Gauge, el lagrangiano que viene del G-mu-nu. Entonces, como ahora en vez de tener BMU, WMU1, WMU2, WMU3, tengo al AMU, al ZMU, y al W más y al W menos, entonces me gustaría ver cómo paso de estos diagramas en los que tengo W más, W menos, WMU3, WMU3 no es un bosón físico, ¿sí? Pero el WMU3 tiene una parte de AMU y una parte del Z0. Entonces, este vértice que aparece en el lagrangiano, escrito en términos de lo que uno observa en la naturaleza, se descompone en dos vértices. Uno en el que el W más, W menos acoplan con el AMU, y uno en el que el W más, W menos acopla con el Z0. ¿Sí? O sea, fíjense que el W, que era una partícula con carga eléctrica, tiene que acoplar con el fotón, y eso se ve en este diagrama. De la misma manera que el Z también acopla con los otros dos bosones de Gauge del mismo grupo de simetría, y fíjense que la carga se conserva en estos vértices. ¿Sí? Y también los vértices de 4 patitas. En los vértices de 4 patitas aparecen diagramas como los que dibujé yo acá. ¿Sí? O sea, el W más menos acopla con el W más menos, y también acopla con el fotón porque tienen carga eléctrica, y los Ws acoplan con el Z0 también. La manera de ver esto, no me da el tiempo para explicarlo, pero lo comento brevemente. La forma de ver cómo aparecen estos diagramas de interacción de los bosones de Gauge consigo mismo, surge de escribir el lagrangiano de interacción explícitamente. Recuerden que el lagrangiano de interacción era la traza, por eso está esta suma, del G-mu-nu, G-mu-nu, ¿no? Donde en vez de G-mu-nu lo llamé acá W-mu-nu. Entonces W-mu-nu-i, W-mu-nu-i, esto que está acá es la traza del tensor de Gauge. ¿Sí? Y habíamos visto que este W-mu-nu se escribía como la derivada mu de W menos la derivada nu de W, menos este término que mezcla los campos porque el grupo de Gauge SU2 es no abeliano. En particular, si este I
me fijo cuando I vale 1, y lo escribo explícitamente, y hago el producto, y después reemplazo el número 1 por el 2, y reemplazo el número 1 por el 3, uno tiene un choclo de términos, ¿sí? Y en muchos de esos términos tiene el producto de dos épsilon, el épsilon 1JK con el épsilon 1RS, ¿sí? Y hay una identidad de productos de épsilon, el épsilon 1JK por el épsilon 1RS, se escribe como producto de deltas de Kronecker, ¿sí? Entonces, si ustedes expanden esto, van a tener un montón de términos, y usan esta identidad, se van a dar cuenta que que los vértices de 3 patitas nunca repiten un campo. Si tengo el W1, el W2, el otro tiene que ser el W3, y que los vértices de 4 patitas siempre vienen de a pares. Entonces si hay W2, lo tengo 2 veces, si hay W3, lo tengo 2 veces, y ya está, ¿sí? Bueno, esto va por una pregunta de final en todo caso. Entonces, en resumen, la idea es que por más difícil que sea de asimilar esta descripción de la interacción electrodébil, al día de hoy todas las mediciones que se vienen haciendo desde la década del 80 hasta el día de hoy inclusive, y en el futuro también, o sea, se están diseñando máquinas para medir con más precisión ciertas observables de la interacción electrodébil. Toda la evidencia experimental de este modelo, las predicciones de este lagrangiano U1 por SU2 de Weinberger, Gershow y Salam, se confirmaron con una precisión asombrosa en todos los experimentos que hicieron hasta el día de hoy, ¿sí? A modo de ejemplo, les pongo acá el resultado de mediciones experimentales de distintos observables que tienen que ver con la interacción débil. Por ejemplo, la masa del Z, el ancho del Z que tiene que ver con la sección eficaz de producción, y otros observables son por ahí un poco más difíciles de describir. Y los resultados experimentales, los distintos colores corresponden a distintos experimentos que se dieron a lo largo de décadas, y el valor de un fit global, o sea, uno hace un fit de todos estos parámetros utilizando el lagrangiano que acabamos de ver, y el ajuste a todos estos parámetros, uno los compara con la medición experimental de cada uno de ellos por separado. Y lo que está graficado a la derecha es la discrepancia entre el valor predicho por el modelo y la medición experimental en unidades de sigmas gaussianos, ¿no? Entonces, 0 es 0 sigmas, es el valor central, 1 es un sigma. Recuerden que un sigma gaussiano significa que el 68% de los experimentos que yo haga repitiéndolos va a tener el mismo resultado. Pero 1 de cada 3 veces que yo mida, voy a estar más allá de este 1, ¿no? O sea, que una discrepancia de un sigma la voy a tener 1/3 de las veces que yo hago un experimento. Entonces, cosas que estén cerca de 0 sigma significa que el acuerdo es muy bueno, cosas que estén dentro de un sigma significa que eso podía ocurrir 2/3 de las veces. Entre 2 sigmas ya es el 80 y pico %, y 3 sigmas ya es una discrepancia grande. Entonces, si se fijan, la comparación entre la predicción de este modelo que acabamos de ver hoy y los resultados experimentales obtenidos a lo largo de décadas están en muy buen acuerdo en observables que son completamente distintos, que apuntan a descripción de cosas muy distintas. Una cosa son detalles de la interacción electromagnética, otra la interacción débil, por ejemplo. Y no obstante, el acuerdo es muy bueno, ¿sí? Esto simplemente para decirles que uno con este lagrangiano puede hacer predicciones teóricas, uno va a los experimentos, mide, y la predicción le pega perfecto, ¿sí? Entonces, el detalle de cómo es que se hace esta unificación entre la interacción electromagnética y la interacción débil, entre una interacción U1 de hipercarga y SU2 left, de modo tal de agarrar un cachito de la interacción electromagnética que acopla con la parte right de los electrones y metérsela a SU2 left, de modo tal de que el bosón Z interactúe con con los electrones right. La manera de
de ver cómo este Bmu y este Wmu se transforman en el fotón que yo observo y en el Z0 que uno observa experimentalmente, requiere ver qué relaciones tienen que tener entre sí estos acoplamientos de la interacción U1 y la interacción SU2-LEF y las diferentes hipercargas. ¿Sí? Y el detalle de eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, no el jueves, sino el martes de la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, otra vez agoté la hora y media de clase que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta breve, la podemos discutir. ¿Ninguna duda? ¿Podrías un segundo mostrar de vuelta los gráficos de que había 6 líneas punteadas en los omega, en los W? La anterior a esa. Esta. Sí, decimos. Claro, porque vos tenés que el de arriba es la suma de los 2 o de los 5. O abajo no hay... No, no de los entiendo dos, cómo. perdón, de los dos. O sea, la línea de arriba es separada de la línea de abajo. La línea de arriba es el vértice de 3 patitas, que en la teoría mezcla el W1, el W2, o el W más y el W menos, que son combinaciones lineales de ellos, con el W3, que es un bosón que está en la teoría, pero que no es el bosón que observo físicamente. El bosón físico es una combinación del WM3 y del BMU. Entonces, como el W3, como el AMU y el ZMU son combinación lineal del W3 y del BMU, también puedo decir al revés, que el W3mu y el BMu son combinación lineal de los bosones físicos AMU y ZMU. Puedo hacer un cambio de base como se me dé la gana. Entonces, en particular, el W3mu tiene una parte de AMU y otra parte del ZMU. Porque... Claro, y lo de abajo también sería una suma, entonces, o sea, el de abajo es igual a la suma de los otros dos. No, el de abajo, o sea, la línea de arriba tiene que ver con los vértices de 3 patitas, ¿está bien? Y que entonces el W3mu tiene una parte del AMU y una parte del ZMU. Pero de la misma manera, si pongo el... Está bien, eso dije, ¿sí? Ahora, lo de abajo tiene que ver con diagramas de Feynman que no tienen que ver entre sí, que lo que los une a los tres, que le están puestos en la misma línea, simplemente porque son vértices de 4 patitas, pero que no tienen relación entre sí, porque fíjate que las partículas que entran son las mismas, W más y W menos. W más, W menos, W más, W menos. Las partículas que salen son W más, W menos en un caso, el fotón y el fotón en otro, y el ZMU y el ZMU en otro. Fíjate que el W más, el AMU y el Z0 no tienen nada que ver entre ellos, son todos ortogonales. Y estos son los bosones físicos que uno observa, ¿no? El WMU más es el bosón físico de las corrientes cargadas que uno observa. El AMU es el fotón, y el ZMU es el bosón de la interacción débil de corrientes neutras, son los bosones que uno observa físicamente. Todos estos son diagramas de partículas físicas que entran y salen, que son las que uno ve físicamente. ¿Sí? Ok, perfecto, buenísimo. Y igual, ante la duda, yo te recomiendo que hagas la sugerencia del slide que sigue, que es escribite el lagrangiano de interacción el G-MUNU. Escribilo explícitamente. Te va a quedar un choclo, pero un día, un viernes o un sábado a la noche que no tengas nada que hacer y que querés divertirte haciendo cuentas, puedes hacer explícitamente esta cuenta. Y te van a quedar un montón de términos en términos de WMU1, WMU2, WMU3 y el BMU. Y combinando las partes que tengan que ver con el WMU3 y el BMU, vas a poder escribir esos diagramas de Fermi, de Feynman, en vez de términos de WMU, en 3 en términos del AMU y del ZMU. Es hacer una cuenta. Pero los diagramas de Feynman que escribí en el slide anterior son exactamente los que salen de escribir explícitamente cómo es el lagrangiano de los campos de gauge de la teoría inicial. Dale, perfecto, gracias, Gustavo. No se preocupen porque el martes que viene vamos a volver sobre esto. La idea de la clase de hoy es contarles la idea conceptual.
de identificar cuál es el problema y demostrarles cuál sería una posible solución y por qué eso sería una solución. El detalle de cómo lo vamos a ver la clase del martes que viene. ¿Está bien? Y si tienen dudas, las podemos volver a discutir la clase que viene. Lo que vamos a ver la clase, el martes que viene, lo que vamos a ver el jueves, tiene que ver con el problema de las masas, que si recuerdan, habíamos visto un problemita con las masas, de que la invariancia de gauge queda rota por esta matriz que no es proporcional a la identidad. Y si uno escribe explícitamente este lagrangiano y hace una transformación de gauge, se va a dar cuenta que el lagrangiano no es invariante con esta matriz de masa. Entonces, la masa de la partícula es un problema. Para que esto funcione, tengo que decir que la matriz de masa no existe, o sea que las partículas no tienen masa, pero sabemos que la tienen. Entonces necesito un mecanismo que me mantenga la invariancia de gauge y la invariancia de Lorentz, y que me permita darle masa a las partículas. Porque si las pongo de prepo en el lagrangiano de Dirac, la invariancia de gauge se rompe, y la teoría va al tacho de la basura. Entonces esta teoría funciona bien para partículas sin masa. Entonces, si quiero incorporar la masa, algo tengo que hacer. Y ese es el tema de, de las clases que vienen, que tienen que ver con el mecanismo de Higgs, por el cual le dieron el Nobel hace unos años. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Bueno, no me quiero exceder más, entonces, como les dije, si tienen dudas, esto lo vamos a volver a ver el martes que viene, y bueno, las dudas las podemos discutir en la clase que viene. ¿Sí? Pero los dejo entonces con los Matías. Te veo Matías Perlín, pero no te veo Matías... Estoy. ¿Cómo, Gustavo? Sí, tiene que ser el... Tiene que Matías estar como co-host. Veo un co-host de F Aula 01. Ese. Sí, tendrá que ser él. Ok, entonces te hago host. Ahí está, Matías Leoni. Ahí me cambié. Muy bien. Bueno, hacemos, son 2:38, 2:48.